Kendall Jenner es la joven modelo que se hizo famosa con el programa de televisión Keeping Up with the Kardashians. Recientemente sacó un tequila nuevo, el tequila 818. El comercial que hizo para promocionar el tequila ha causado mucha controversia y la han criticado por apropiación de cultura. En el episodio de hoy vamos a hablar de cultura y negocios y la pregunta central de hoy es, ¿está bien adoptar otras culturas para montar tu negocio o no? Pero antes de entrar en temas, si me escuchas por primera vez, yo soy Oscar Mendaris, fundador y anfitrión de Consejo Varón. Este podcast está dedicado en temas de importancia para todo hombre, como por ejemplo descubrir y definir tu propósito, mejorar nuestro ser, que se refiere a la mente, fuerza, emociones y disciplina, dejar un legado, nuestra función en la sociedad y cómo es que nos ve el mundo. Estos son los tres pilares fundamentales, lo que es propósito, ser y legado. Te invito a que te unas a este movimiento escuchando el podcast con episodios nuevos cada semana y también comunicándote conmigo al +1 334 568 8845 con el app de Signo. Ok, regresando al tema. La pregunta de hoy ¿es correcto, ¿es correcto adoptar culturas para montar tu negocio o no? Y para contestar esta pregunta, contacté a un amigo y conocido, Richard Guerrero. Richard ya estuvo como invitado en mi podcast anteriormente, pero para los que no lo conocen, Richard es el fundador y dueño del Genius Fit Watch. Richard es un emprendedor, negociante con bastante éxito. Richard, ¿cómo estás? Excelente, muchísimas gracias por tenerme de nuevo, amigo. Un placer volverme a reunir contigo. Sí, qué bueno. Oye, Richard, la vez pasada que hablábamos, fue el año pasado, más o menos que en octubre, am, tu reloj inteligente, creo que en esas fechas ya estabas trabajando en la segunda versión. Ya no estoy preguntándote cómo te fue, pero también supe que, porque he estado viendo lo que estás haciendo de marketing, de promoción, y vi que salió un reloj nuevo, no sé si fue parte de la segunda o fue una versión nueva, donde ahora te mide lo que es la temperatura corporal para ayudar a combatir eso del COVID. Oye, antes de entrar al tema, cuéntame cómo va tu negocio del reloj. A ver, ¿dónde andas? Sí, sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por ponernos en contexto y poner a tu público otra vez en los updates y que vamos avanzando poco a poco, ¿no? Ujú, Bueno, sí, como lo estábamos comentando en esa ocasión, pues en ese momento en noviembre nosotros todavía nos estábamos adaptando a lo que es pues esta nueva manera de vivir, ¿no? Y estos nuevos códigos de seguridad, ¿no? Que están adaptándose en este momento. Y como te comenté, veníamos con una función adicional que era la temperatura corporal. Es tratar de que la gente bajara sus niveles de ansiedad o de estrés, tomando en cuenta los códigos, los protocolos que las organizaciones mundiales de salud y los gobiernos están solicitando, ujú, que por ejemplo en este caso es el tema de la temperatura corporal. So, en base a que cada vez que vas a un lugar te estén tomando la temperatura, pues tú la tienes en tu mano. ujú. Entonces, eso lo que hace es que te dé más tranquilidad y puedes tener un récord en tiempo real de todo el tema, Sí, de tu temperatura. sí, fíjate que está, Adicional, sí, está muy interesante de lo que te metiste en eso de negocio de tecnología. Y fue precisamente el punto por el que te quise contactar a ti para hablar de este tema, lo que está haciendo esta señorita am, Kendall Jenner, porque ella montó un negocio, ¿no? Lo que es el negocio, pues es una tequila, pero la gente la está acusando de que está apropiándose de lo que es la cultura. Y no sé qué pienses tú al respecto, pero sí me gustaría escuchar tu opinión porque cuando pensamos en personas hispanas y sus negocios, pues la mayoría de la gente piensa, no, pues que abra un restaurante o que abra un negocio de limpieza. Y tú tuviste un negocio de limpieza, ¿verdad? Esos fueron los primeros como empezaste. Am, mm, pero ahora ya estás en un negocio de tecnología. Entonces, am, creo que estamos rompiendo las barreras de lo que es un negocio, lo que un hispano puede tener negocio, y eso a mí me llama mucho la atención. Entonces, ¿cuál es tu opinión en que esta señorita Kendall Jenner haya puesto un negocio de tequila, pero no solamente eso, sino que lo esté promocionando
tipo mexicano, así por decirlo, ¿no? Si han visto el comercial. Sí, el día de ayer, bueno, ya había visto su nuevo emprendimiento, ¿no? Ujú, Bueno, primero que todo, yo creo que tenemos que hacer como un pequeño resumen de lo que es esa muchacha y su familia, ¿no? Como tal, ¿no? sí, Al final del día, lo que han hecho ellos muy inteligentemente, independientemente de las controversias y de las personas que no les gusta o sí les gusta, han creado una marca de su apellido, ¿no? ujú, Como tal. Y lo que hoy en día le llaman un personal brand o una marca personal. sí, Eh, y tienen tanto el volumen de seguidores y de personas que tienen credibilidad en su contenido que se pueden dar el, el lujo de poder patrocinar cualquier tipo de producto. ujú, En el caso muy especial con el tequila, para llegar a la opinión que yo creo, es muy válido, en el sentido de que si nos ponemos en contexto geográfico, ellas son unas muchachas de California, que son nativas de California. Si nos ponemos históricamente, California pues era parte del territorio mexicano hace 300, 400 años. Y esa cultura como tal sigue existiendo en este estado. Yo estoy en ujú, California, de hecho. Y creo que y cuando vives aquí en California, puedes entender que el americano se adapta a la cultura mexicana y centroamericana. Es muy mixta. Es lo que le llaman el Tex Mix el American Mix, que es adaptan su comida, ujú. su cultura, y creo que es válido que con esa influencia desde muy pequeña que ha tenido esta muchacha, pueda yo no lo llamaría adueñarse de la cultura como tal, pero sí sentirse parte de la cultura Sí. como tal. Sí, y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque, por ejemplo, pues nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, ¿no? Yo soy nativo de México, tú eres nativo de Venezuela, de Venezuela. Venezuela. Este, entonces, nosotros venimos aquí y ahora vivimos en la cultura que muchos describen como el melting pot también, ¿no? Donde llegan todos y se empiezan a mezclar y se hace una mezcolanza y ya todos son como todos y todos celebran de todo, inclusive personas celebrando el año chino también aquí porque los chinos están celebrando. Pero lo que me llama más la atención a mí es que nosotros celebramos, por ejemplo, el 4 de julio. 4 de julio, lo que es la independencia, y yo no me siento que me esté adueñando o robando la cultura americana, sino más bien que simplemente estoy adoptando el lugar donde vivo y la cultura que está alrededor de mí, que es más o menos lo que tú estás diciendo, ¿no? Correctamente, al final del día es un tema de adaptación, ¿no? Discúlpame. Es un tema de adaptación, adaptarse a la cultura, vivir tratar de ser parte de. Yo creo que en ese orden de ideas, pero hay un error muy grande que creo que es donde está creando la polémica, que nosotros como hispanos tenemos un problema muy grave, ¿no? Primero que no, eh, 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 un problema positivo, podría yo llamarlo. Somos muy nacionalistas de lo de nosotros, Ujú, ¿verdad? Y somos tal vez a veces muy eh, egoístas en el sentido de que nos encanta mostrar nuestra cultura, pero somos egoístas cuando una persona o un grupo adapta nuestra cultura. ujú, Pero, y también tenemos el otro error que yo creo que es fundamental, es que a veces somos muy poco tolerantes a querernos adaptar a otras culturas, a conocer otras cosas, a conocer otras maneras de pensar, otras comidas, otra diversidad de cultura. Sí las podemos ver, pero no hacemos la tarea de realmente involucrarnos y entender por qué, no sé, porque hay musulmanes, qué significa su religión, porque los filipinos y los japoneses comen tan picante, no sé, tratar de entender detalles
de esa cultura y ser parte de. Y yo creo que ahí es donde crea la polémica, ¿no? Que nos sentimos Mm, un poco mm, intolerantes, ¿no? sí, Podría llamarlo. entonces estamos siendo egoístas al criticar a este muchacho por estar haciendo este negocio de esta manera. Y creo, y quiero entender bien lo que la gente se está quejando, porque creo que la queja no es tanto de que sacó la marca de tequila o una bebida de tequila, porque hay otros americanos, por ejemplo, Johnson, creo, ¿no? La Roca, le llaman The Rock. The Rock, También tiene su tequila y hay otro por ahí, no me acuerdo cuál. el rapero, ¿cómo que se llama él? El que es muy famoso aquí en Los Ángeles también. Sí, Eh, creo, y no, o sea, no es la primera, pues ella no es la primera que no es mexicana, por así decirlo, que saca su tequila. Entonces, creo que el problema salió en el comercial, donde ella trató de aparentar ser más como mexicana, porque la ropa que traía, inclusive los aretes que traía, se los criticaron. Y pero al mismo tiempo yo creo que estamos muy a gustos nosotros, vendiéndole el 5 de mayo, o sea, como mexicano, vendiendo el 5 de mayo a todo el mundo, ¿no? O sea, celebra el 5 de mayo con nosotros, compra los sombreros, compra los rebozos, y fuera de ahí también estamos muy contentos vendiendo, lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en México se dio mucho de moda en los 90 lo que es las sudaderas de gorrito, lo que llaman jergas, Jerega. y esas también por aquí se empezaron a vender bastante y nadie dice nada, pero cuando se trata de esta muchacha, le empezaron a criticar. Y esa es la parte que yo quiero entender. ¿Por qué le están criticando? Yo creo que también otra de mis hipótesis, podríamos llamarla, es Ujú, que a mí me pareció espectacular el video. sí, No es un video nada producido, ni es una cosa, ¿entiendes? La industria que está detrás de ella, pues tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Tienen ujú, el dinero para hacerlo. Pero creo que se fueron más a la raíz, ¿no? A la raíz, ¿no? Y creo que si lo vemos desde un punto de vista más objetivo, creo que quiso dar una identidad a ese americano que sueña retirarse. mm, Y es muy común, hermano, muy común, y tú lo sabes. Por ejemplo, toda la gente del East Coast, que se retire en México sí, por sus costos, por su calidad de vida, por la atención, por muchísimas cosas. Entonces, yo interpreté en el video, creo que interpreté eh, más esa experiencia de retirarte, de conocer otra cultura, de salir de este mundo tan alocado a volver a las raíces. ujú, Obviamente, la única manera de presentarlo es mostrando la cultura. No podría mostrar otra cosa que no sea eso, bro. sí, sí. Oye, y en el caso de este negocio, y ese es el tema real, ¿no? Lo que quiero platicar hoy podemos cruzar culturas, podemos cruzar a otro lado para montar nuestro negocio. Y ya para dejar a este pobre muchacho tranquilo un poco, porque mi opinión es esta. Creo que hicieron un excelente trabajo de marketing. Mientras más personas la están criticando, más se va a dar a conocer esta marca y el precio, el costo de marketing va a estar muy bajo porque el trabajo lo están haciendo las personas que le están criticando y el trabajo lo están haciendo las personas que lo están promoviendo y el trabajo lo estamos haciendo tú y yo aquí hablando de ella al respecto. Entonces, Correcto. para mí fue genio, ¿no? O sea, Genio. fue genio por cómo lo hicieron. Si tuvieron contemplado que alguien se lo iba a criticar, que inclusive antes de la llamada estábamos hablando tú y yo, precisamente, y yo creo que hasta a lo mejor fue de su mismo equipo que inició esa conversación de polémica, precisamente con el objetivo este. Vamos a ser muy realistas. En este momento lo que estamos viendo las redes sociales son, pues, esa viralización. Ujú, Y como lo comentábamos antes de entrar al podcast, yo creo que lo que más viraliza es cuando la gente tiene sí, emoción. Y cuando hay emociones,
pues es una cosa que se viraliza mucho más rápido. Estoy totalmente de acuerdo contigo que yo creo que es más bien, porque vamos a ser sinceros, en este mundo digital, pues existe también muchísimas estrategias de scroll que lo que hacen es que ellos mismos crean los Sí. comentarios para crear esa viralización Mm, y crear esa polémica. así es. Oye, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ponemos un comercial tuyo de tus relojes y le ponemos ahí, venezolano está adueñando de la tecnología americana. Algo así, Sí, bro. para que se viralice el Algo video así. también, ¿no? Eso está bueno, voy a tomar nota. Oye, No, pero es totalmente real, sí, hermano. sí, sí. Así es que está viviendo la realidad. Lo vemos en la política, lo vemos en la música. Ujú, Una de las cosas que, por ejemplo, todo rapero, todo músico que se respete debe de caer en una crisis o debe caer en un problema legal. Lo vemos. Es un comportamiento como muy estándar. La política, cuando caen en temas muy críticos y emocionales, se disparan las ujú, viralizaciones, los mismos artistas eh, y los mismos emprendedores, como lo habríamos hablado, como es el caso de Tesla, el caso sí. de muchísimas de estos emprendimientos, de estas grandes técnicas que hacen este tipo de scroll para ellos mismos crear esa polémica y viralizar los temas. Sí, y algo que tenemos que también entender es que lo que te cuesta a ti hacer publicidad, pagada, es lo mismo que le cuesta a Kendall Jenner, es lo mismo que le cuesta a un multimillonario. O sea, el precio, simplemente es que ellos como manejan más dinero que yo, manejan más dinero que tú, pues Sí. ellos es quizás un poco más fácil, pero de cualquier forma les está costando lo mismo. Lo que tú pagas por tantos clics es lo mismo que ellos pagan por tantos clics. Entonces, ellos no quieren pagar tanto dinero, obviamente. Entonces, el crecimiento orgánico es lo que ellos buscan, es lo que tú buscas, es lo que yo busco. Ese crecimiento donde se pueda la gente conectar contigo de alguna manera emocional. En el caso de nosotros, en el caso mío, creo que en el caso tuyo, queremos que la gente conecte con nosotros en un nivel emocional positivo, pero hay ciertas personas como esta muchacha que mientras sea la publicidad a lo mejor no le importa, ella puede manejar la publicidad negativa, dice, no, pues publicidad negativa, buena, mala, buena, para mí es lo mismo, entonces, Al final sí, es al final es publicidad, publicidad, exactamente. entonces yo creo que ella lo maneja de esa manera. Hay dos puntos que quiero resaltar de tu comentario. Uno es que están acostumbradas a esa publicidad Sí, negativa. Su familia, desde niños, ya tienen la experiencia de cómo manejarla. ujú, No les importa. Y el segundo comentario es igual. Sí, el costo de ella va a ser el mismo que el costo de cualquier persona. Lo que están ahorrando con este tema es tiempo de sí. viralización. Sí, sí, porque, por ejemplo, lo que es ah, publicidad negativa, ¿no? Si alguien dice algo malo de mí, yo me voy a ir a llorar. No, o sea, yo trataría de explicarme, trataría de decir, no, no es cierto, no le crean, pero personas como ellas que ya están acostumbrados, pues dicen, no, pues nomás no le hago caso y ya, de todas maneras, yo sé que no es cierto y se acabó. Total, nos falta todavía manejar mejor nuestra inteligencia Sí, y emocional. en eso, y para eso solamente práctica, ¿no? Solamente lo tienes que practicar. Sí, exacto, que te pase dos, tres veces para después no que no te importe. Sí, Exactamente. desafortunadamente tienes que Pero no, pasar por ese proceso para poderlo practicar. Si no, pues no puedes crecer, no puedes practicarlo. y es una de las partes que yo creo que debemos resaltar en esta conversación, porque el punto es que no nos enseñan como cultura a que vamos a ser Ujú, criticados y le tenemos miedo a la crítica. sí, Y ese miedo a esa crítica lo que hace es que no, nos crea a nosotros un paradigma que no es el correcto, mm, a no creer ni en ti mismo. Entonces, al final del día es
como se vive la vida regular. Habrá personas que les caigan muy bien y entiendan qué es lo que estás haciendo y te apoyen, y habrán personas que no te entiendan y que no les caigas bien. So, tienes que enfocarte en las personas que realmente pues, valoran tu esfuerzo. Y creo que eso es un punto bien importante a tomar a nuestra comunidad de, de, de poderlo empezar a entender, ¿no? Y eso es lo que creo que le da muchísimo miedo a la gente tomar Sí, riesgos, lo ¿no? que es el rechazo es una fuerza muy, muy potente y muchas de las personas no sabemos cómo lidiar con eso. Y esos son los paradigmas que te empiezas a crear tú en tu propia mente, ¿no? Si eres rechazado por la sociedad, si eres rechazado por los que están alrededor tuyo, entonces lo que estás haciendo, lo que tú crees, debe de estar mal, porque todos te están rechazando. Cuando realmente, si tú estás convencido, si estás creyendo firmemente y tú sabes que lo que estás haciendo está bien, a pesar de que veas ese rechazo, a pesar de que veas que toda la gente está en tu contra, tú sigues firme ahí, en pie con lo que crees. Y eso, tú tienes mucha razón, nadie nos los enseña. Muy pocas personas lo aprenden, muy pocas personas lo ven. Y un nombre que se me viene en mente es, por ejemplo, a Ford, el dueño de la marca de los carros. Cuando todos le decían, es que ese motor no se puede crear, ese motor no existe, no, es imposible. Todos los ingenieros le dijeron eso. Y él les decía, háganlo, háganlo, háganlo. Y creo que pasó como un par de años antes de que lo pudieran hacer, pero él se quedó firme en lo que él creía, cuando todos los expertos le decían que no. Pero es que al fin, yo creo que eso es lo que debemos entender, es siempre va a haber manera. Obviamente hay sueños, unos sueños más, por eso creo que también hay que entender que hay que ponerse metas a mediano y a corto, mediano y largo plazo. Pero volvemos, es que es un tema cultural, es un tema de que viene de familia, viene desde la casa. Sí, Cuando desde que nuestros padres estamos en nuestra casa y nuestros padres quieren, claro, con todo el amor del mundo y su entendimiento de cómo se manejaba el mundo en ese momento, pues ellos querían lo mejor para uno, pero siempre crearon ese paradigma y nos crean muchos paradigmas. Al fin, y lo que hay es que tratar de romper, entender que hay esos paradigmas, entender que hay que romperlos y entender que obviamente puedes lograr lo que sea, ¿no? Y esto no es un tema motivacional de por qué no, lo comento y lo digo porque yo viví esos paradigmas. ujú, Primero, por ejemplo, por ser una persona pequeña, porque soy bastante pequeño, por ser inmigrante, por tener ideas que realmente pues, no es el común denominador de muchas personas. Entonces, entendí y claro, y viví esta historia de esos paradigmas y después fue que pude entender, no, realmente esto es lo que tengo que hacer. sí, oye, Por- comentaste de ser tus planes a mediano y a largo plazo. ¿Cómo le haces tú? Porque yo he hablado de ese tema varias veces y siempre le digo a la gente, escriban en una hoja de papel, pero me interesa cómo, ándale, ándale, está la hoja de papel. Tú lo escribes todo, eres de esas personas que a mano. Mm, a mano. Yo soy old school, hermano. Y de hecho, después de adulto, identifiqué que tenía un problema de déficit de atención y hiperactividad. mm, Entonces, y para nuestra cultura, pues era un muchacho inquieto. ujú, sí, De eso que llevé bastante corrección. sí. Entonces, gracias a Dios, fue en Venezuela y no fue aquí, porque si no me hubiesen medicado y estuviese yo así. Sí. Lo que llevé fue palo y experiencia. Si no, gracias a Dios no fue aquí, si no hubiese quedado así, en una silla por allá. Oye, fíjate qué curioso que comentas eso porque yo recientemente, inclusive fue después de que tú y yo hablábamos la primera vez, y cuando digo recientemente me refiero a hace unos par de meses, descubrí que yo tengo dislexia y eso de la Ujú. dislexia también ese es otro paradigma, ¿no? Yo con la dislexia crecí creyendo que era un tonto porque no aprendo como los demás, para leer soy lento y confundía las letras, mi ortografía y gramática están por el suelo, están de lo peor, pero eso, la dislexia tiene otro lado.
que la gente no conoce, El lado el lado positivo, positivo. claro, por supuesto, Y sí. eso es lo que, Cuando algo te interesa, lo aprendes muy rápido, sí, tienes capacidad de reconocer cosas muy rápidamente, sí. tienes otras facultades. Sí, exacto. Y eso apenas lo estoy aprendiendo, apenas estoy reconociendo, le llaman los que son las 4 ventajas de la dislexia y eso es básicamente que yo puedo entender el mundo. Por ejemplo, puedo poner una imagen enfrente de mí, que es una imagen que no existe, pero es un modelo en 3D y le puedo dar vueltas y lo puedo manipular. No es algo que yo pueda hacer único, que los demás no puedan hacer, simplemente es una ventaja, quiere decir que yo lo hago más fácil que una persona que no tiene dislexia. Y el otro lado de la moneda es que una persona que no tiene dislexia puede leer más fácil de lo que yo puedo leer. Entonces yo leo mucho más lento y tardo más en comprender. Pero eso me creó paradigmas a mí, me creó de que yo era tonto y crecí así. A pesar de que terminé mi carrera y terminé algunas certificaciones en Harvard, y a pesar de todo lo que hice, yo sigue creyendo que era un tonto. Pero son los No, paradigmas, pues. exacto. Y eso es una de las cosas que yo creo que también nos deben educar, no en la casa, obviamente, para entender esto, donde haya una educación más personalizada, ¿no? Por ejemplo, y usualmente nosotros como familia hispana somos bastantes, somos muchos hijos. Y al ser muchos hijos, lo que hace es que nos crían a todos, como dicen en el argot mexicano, parejo, Ujú. sin, sin ningún tipo de Individualismo. individualidad, Ujú. exacto, y todo no nos hacen algo específico. Sí. Y yo creo que esto es una de las cosas que nosotros como nueva generación debemos entender. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros vecinos, etcétera, etcétera, nuestros nietos, eh, hay que tratar de entender cuál es su don Sí. o su especialidad para poder empezarle a fortalecer ese tipo de cosas. Mm. Y después viene la escuela, que sigue el mismo patrón. Ujú. Nos crean o nos educan a una medida de que tenemos que todos tener un nivel de medición de, por puntaje o todos tenemos que aprender igual matemática y cuando de repente pues somos más buenos en Sí. literatura o somos más buenos en las manualidades y creo que también ese paradigma eventualmente hay que romper, que es el tema como nos educan. Hay personas que son más hábiles en deporte, hay otras personas que son más hábiles en esto, que todos tenemos las mismas capacidades, sí, por supuesto, pero algunos tenemos alguna actitud que nos da Las manejar otras ventajas, cosas mucho más sí, fácil, ventajas en áreas. ventajas mucho más Ujú. fácil. Sí, eso es precisamente por lo que reconocí mi dislexia, porque mi hija tiene 7 años, bueno, va a cumplir 7 años, y me di cuenta que iba atrás de todos los demás en su escuela. Apenas va a entrar al primer año, acaba de terminar lo que es el jardín. Este, iba atrasada, pero fue cuando empecé a estudiar por qué ella es así. Y me di cuenta de lo que es la dislexia, me di cuenta de lo que es, me di cuenta de las desventajas, después también me di cuenta de las ventajas. Y lo que hice un día es que la senté en una computadora, le puse un programa de diseño de 3D y le dije, mira, así se hace un cuadro, así se hace un círculo, así se hace esto. Y le enseñé algunas cosas básicas y en menos de lo que yo pensé, ya tenía todo un parque de diversiones creado por ella misma en 3D. Entonces dije, no, entonces ella es similar como yo también puedo crear diseños 3D fácilmente. Entonces, ella se le facilita mucho lo que es la computadora, lo que es el diseño 3D. Y ahora ya desenvolví una impresora 3D que tengo por acá. Y dije, bueno, la voy a sacar y le voy a empezar a enseñar cómo ella puede hacer diseños y cómo es que los puede ver real después de imprimirlos. Entonces, creo que ella va a tener su atención individual, como comentas tú, y ella va a crecer así porque yo no quiero que ella crezca pensando que es un tonto, como su padre creció pensando que es un tonto toda la vida, porque yo no me podía comparar con los demás en la sociedad o en el grupo. Exacto, o en tu grupo, en tu entorno, hasta en tu entorno Sí, familiar. hasta en el entorno familiar. Y ese fue el que más me afectó, porque mi papá es una de esas personas que leen súper rápido, que pueden leer un libro en 2 horas y se acuerdan de todo, se acuerdan de lo que dijeron en el libro,
y lo solamente lo leía una vez, sacaba buenas calificaciones en la escuela y apenas estudiaba, y tiene un excelente humor. O sea, él es de una de esas personas. Entonces, al verme a mí, decía, no, pues yo creo que eres adoptado, no sé dónde saliste tú. Y, no, y hay que entender que eso crea también pues muchas Sí, inseguridades. Y lo que uno trata como en vida adulta es tratar de buscar aceptación, cuando no la necesitas, en ujú, realidad. Entonces yo creo, claro, tienen que pasar muchos episodios. Hay personas que lamentablemente no llegan a concluir esto en su vida, sino hasta su vejez. ujú. Por lo menos tuvimos la bendición de darnos cuenta a la mitad del Sí, camino, como sí, decimos, ¿no? Pero es mucho mejor poderlo entender desde el principio. sí. Oye, regresando un poco al tema, lo que es la cultura. Entonces, tú creciste con tus paradigmas, tú eres un niño hiperactivo, de esos que necesitaban mucha educación, por no decir golpes. Este, Mucha sí, doctrina. mucha doctrina, ¿Verdad? pero luego creciste y ya nos contaste en el episodio pasado, y le invito a la audiencia que vayan a escucharlo, el episodio pasado. Lo voy a poner un link en los comentarios, en la descripción de este episodio. Pero en lo que es la cultura, ¿no? Porque tú tienes amigos, tienes personas, y yo sé que tenías amigos de muchas diferentes culturas. Tú, según recuerdo, yo tenías amigos de Japón, creo que tenías. Italia, Y así es como Japón, aprendiste también esos idiomas, brasilero. ¿no? También aprendiste varios idiomas Claro. con ellos. Esas culturas, ¿a ti alguna vez sentiste que tú estabas cruzando líneas que no debiste haber cruzado, o nunca sentiste que las culturas son específicas al lugar donde naciste? Una de mis experiencias cuando emigré a este país eh, fue venir desde un pueblo muy pequeño que se llama San Cristóbal, es frontera con Colombia, de 500.000 personas, a emigrar a Nueva York. Nueva York es una, pues como tú lo sabes, es una gran cosmopolita del mundo. Ujú, Una de las cosas que me caracterizó o que me chocó a mí es poder ver esa diversidad de culturas, ¿no? Centroamericanos, italianos, judíos, morenos, todo este tipo de cosas. Pero en cierto punto me dio muchísimo interés de poder entender su cultura, su idioma, su comida, su... Creo que una de las cosas que a mí me ayudó a poder eh, entender esas culturas, primero la necesidad, ¿no? Porque si no lo hacía, pues no me llevaba la sí, papa a la comida, ¿no? No podía estar en su entorno. Y segundo, creo que ya venía dispuesto a hacerlo, ya que venía de una ciudad que es fronteriza con Colombia. ujú, Entonces, ese tema de ese intercambio de cultura siempre lo viví desde niño. La comida, la forma de hablar, las monedas, todo ese tipo de cosas. Y creo que jamás tuve un incidente con ninguna de estas culturas. Por ejemplo, los italianos, tú sabes que ellos son muy cerrados en su cultura, son muy abiertos con todo el mundo, pero realmente en su entorno son muy cerrados. En, qué sé yo, hacer invitaciones, ser parte de su tribu, ellos son muy cerrados. Nunca creo que tuve un incidente con ellos porque igual con la comunidad brasilera, ellos son muy jocosos, muy alegres, muy chéveres, pero también son muy cerrados en su cultura, en sus entornos. ujú, Pero siempre creo que todo esto se puede lidiar cuando tú demuestras interés con respeto. ujú, Yo creo que es el punto más importante, demostrar interés con respeto. Y segundo, estar eh, proactivo a entender y a querer saber cómo son las otras culturas. Que eso es un problema que yo creo que nosotros como hispanos tenemos muy arriesgado. Por ejemplo, ¿cómo le dices tú a esto? Lapicero. El otro, en portugués, caneta. Entonces, tenemos ese bullying criollo ujú. de que, ay, tú me dijiste a mí, eso se llama caneta en portugués. Caneta, qué raro, ¿cómo? Ja, ja, ja. No, no respetamos su cultura, pues cerramos de una vez la compuerta para que nos enseñen la siguiente palabra. Sí. ¿Entiendes?
Y es pluma, por cierto, para que aprendas. Pluma. By the way, es Sí, pluma. es pluma. También le dicen bolígrafo, Bolígrafo, lapicero le decimos nosotros en sí, Venezuela, etcétera, etcétera. lapicero, y yo le digo Pero, a esto, son los, a ver cómo se enfoca esto aquí, lo que son los lápices mecánicos, ujú, entonces este no es de tinta, esto es de como leer, ¿no? Lo que es, net, sí, del carbón. ajá, claro. Nosotros le llamamos portaminas a esos. Portamina, Entonces, okey. pero es eso, tener apertura a esa cultura y poder entender. Eh, Después cuando bajo a Miami, igual, es una cosmopolita de toda Centroamérica, y perdón, de todo el Caribe y de toda Ujú, Latinoamérica, y poder entender eso, ¿entiendes? Y aprender a cómo comportarse, a cómo llamar las cosas como en los lugares que tú estás. Tú no vas a llegar a un restaurante cubano a pedir tal vez un espresso porque te van a dar lo que ellos le llaman una colada, que es un café expreso muy pequeño. ujú. Entonces, es tener esa apertura. Yo creo que debemos tener esa apertura como hispanos a poder entender las demás culturas también, ¿no? Sí, De una manera respetuosa, ¿no? y eso es por un lado, lo que es entender y respetar, lo que es la otra cultura, pero por otro lado está lo que le llamaban ahora regresando otra vez al video lo que la apropiación de la cultura, ¿no? Donde ahora ella se está metiéndose más a la cultura porque se vistió como mexicana, anduvo en caballo, o sea, hizo todo esto. Eso para mí, y ahora lo estamos hablando de una persona que es muy visual, ¿no? Que tiene muchos ojos, muchas personas la están viendo, pero yo como persona, por ejemplo, yo no ando vestido como charro, yo no ando vestido con pantalón así de los que tú ves en las típicas películas mexicanas de los 50. Yo no ando con sombrero, Ujú. yo traigo una camisa polo, no sé ni de dónde son estas, pero me gustan y las uso, y yo no siento que esté apropiándome o dueñándome de alguna cultura, y no siento que me esté haciendo menos mexicano al hacer estas cosas. Creo que simplemente son cosas que hacemos porque, en mi caso, porque son cómodas. En el caso de un negocio, como por ejemplo, regresando a ti, meterse a un negocio de tecnología, pues por tu gusto, te gusta hacerlo, te gusta lo que es la tecnología, te llama la atención, y eso es lo que haces. Correcto. Y en este punto vamos a ponerlo muy claro. Tú tienes que llevar a tu cliente a que viva la experiencia. Ujú, Y tienes que demostrarle qué es lo que tú estás haciendo, cómo lo haces y por qué lo haces. Si caemos en esta polémica, volviendo a caer en la polémica y entendiendo un poquito su estrategia de marketing y lo que hicieron, yo creo entonces, si lo hacemos así, entonces los italianos neoyorquinos se adueñaron de la cultura italiana. mm, Los cubanos mayameros se adaptaron de la cultura de la Habana. ujú, Entonces no podemos interpretar que alguien se adueñe de la cultura o que esté faltándole el respeto por querer ser parte de. ujú, No lo creo. O en el caso, por ejemplo, de los vinos. Los vinos son descendentes de Francia y de Italia. Entonces, porque se haga un vino en California, California se está adaptando, se está adueñando de la cultura de vinos de Europa. No lo veo así y creo que es innovador y eso es lo que eventualmente, amigo, va a venir en las nuevas propuestas de mercado. sí, Es, es tratar de que las cosas que tengan muchísimo valor, cuando hablo de valores, value no de producto, sino value de esencia, ujú. ponerlas en el mercado para que todo el mundo los conozca, ¿no? Sí, como por ejemplo, en el caso del reloj que tú vendes, por ejemplo, ¿no? Es un reloj inteligente
Y hablando de crear valor, porque estamos hablando de lo que es valor, no del costo, sino del valor que estás tú proveyendo con el producto. Por ejemplo, un reloj de los iPhones o del Apple, creo que estás pagando mucho lo que es el nombre, nada más. Pero en cuanto al producto en sí, ¿qué es lo que hace el producto por ti? Bueno, me deja leer mis mensajes, me deja ver cuántos pasos di, me deja ver la hora, la temperatura, etcétera, todos estos puntos. Y cuando otro producto como el tuyo, por ejemplo, llega y empiezan a decir, bueno, yo también te puedo proveer todo esto sin el nombre de Apple, pero te da el mismo servicio y aparte de eso, estoy proveyendo estos otros servicios más. Eso es lo que es la creación de valor, ¿no? Exactamente. Y va a venir una diversidad de productos donde vamos a encontrar, una de las cosas que yo creo que en el futuro va a pasar y está pasando hoy en día, es que el cliente final quiere sentirse especial o identificado con Ujú, algo. Quiere salir de ese paradigma de que lo traten como sí, todo. La exclusividad como tal va a empezar a tener, va a empezar a tener muchísimo más valor. Ya no va a ser una cosa eh, netamente de las personas que tienen dinero, ujú, sino de las personas regulares también. De cómo yo me siento especial o cómo yo me siento eh, parte de, y teniendo un producto de valor, producto de calidad y lo que yo necesito, pero no siendo parte no siendo parte del común denominador. Y creo del que, montón decimos. exacto, del Sí, montón. Y eso es lo que está pasando, por ejemplo, con esta propuesta de valor. ¿Cuántos tequilas existen en el mercado? son muchos. Millones, millones. Pero ¿qué es lo que creo que le está dando una propuesta de valor a ellos? Es que el americano, la nueva generación americana empieza a entender, yo creo que por ahí va la estrategia de mercado de ellos, creo, que la nueva generación de americanos empiecen a ver el tequila como una bebida de, 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 de uso regular o que lo empiecen a ver como un producto que se puede consumir como para esa nueva generación. Ujú. Y, Y esa es la propuesta, yo creo. y hablando de eso mismo, de que cómo el mercado está cambiando, cómo las cosas están cambiando, este, cuando tú haces tu mercadotecnia para tus productos, tú te enfocas y dices, bueno, yo soy venezolano, voy a vender este para venezolanos nada más y aquí me voy a... ¿Eso es una buena estrategia? No es, No, no ¿verdad? es, no es. Especialmente si valoramos el mercado, aunque es muy, eh, es muy, ¿cómo se puede llamar? Surreal lo que, por ejemplo, está pasando con mi producto en Venezuela. Yo siendo de Venezuela, entendiendo sus problemas políticos, geográficos y todas las logísticos que existen en este momento, pues un mercado que está básicamente muerto. Mm. Sin embargo, el producto en Venezuela ha tenido un éxito tremendo. Yo no me imaginaba que se podía vender tanto. En Venezuela. Y sí, en Mm, Venezuela. Y la gente tiene la capacidad de pago, que es lo más importante. Este, pero el producto es lo que yo creo que nosotros como emprendedores o las personas que valoran o quieren sacar un producto al mercado, obviamente debes entender cuál es tu nicho específico. ujú, Y ese nicho específico debe ser eh, totalmente sustentable para que tu proyecciones de corto, mediano y largo plazo sean, 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 sean negocios, ¿no? ujú, Sin embargo, y creo que lo hablábamos la idea la vez pasada, es tratar de enfocarse en nichos muy puntuales. Y cuando, por ejemplo, yo siendo un inmigrante que tengo 19 años, y como lo has planteado en esta conversación, tengo amigos de diversidad de culturas, y hispanos muchísimos,
conozco centroamericanos, nicaragüenses, salvadoreños, cubanos, mexicanos, todo ese tipo de cosas. Eh, Creo que hay que tratar de hacer una propuesta global y muy uniforme para que todo ese nicho entre en esa misma propuesta, ¿no? Sin eh, llegarse a un punto de customizar tanto algo que excluya Ujú. a los demás. Y supongo yo, ese nicho, supongo yo, atraviesa culturas, ¿no? No es una sola cultura, es un tipo de personas. Tipo de persona. Ujú. Y eso creo que es lo importante en este tema, ¿no? Lo que es la cultura y negocio. Am, es cierto que, dime. Discúlpame, claro, entendiendo su lenguaje comunicacional, cómo se lo voy a comunicar, cómo quiere escucharlo él y entendiendo también sus problemas, Ujú. que al final es mucho más fácil cuando tú eres parte de la cultura, ¿no? Sí, Disculpa, no, no, disculpa. está bien. Y eso es precisamente lo que estaba diciendo, que ese nicho, ese grupo, esas personas que te van a comprar a ti, este, es un estilo, un tipo de personas que tienen un tipo de mente, un tipo de gustos, y eso realmente atraviesa las culturas, atraviesa los idiomas, atraviesa todo. Yo conozco a personas que son de Corea, personas que son de Estados Unidos, personas que son de México, de El Salvador, y puedo seguir nombrando diferentes países, y a todos les gustan los tacos. A todos Sí, les gustan los tacos. Y ahí sí. te va lo otro. Conozco a gente de Corea, Estados Unidos, México, Salvador y un montón de otros países que no le gustan los tacos. Y ese es el punto. O sea, es un tipo de personas. Recientemente empecé a leer el libro de, ¿cómo se llama? El Edward Snowden. No sé si escuchaste de él, el que puso. Sí, lo he escuchado, pero no he tenido la oportunidad de Sí, leerlo, lo sí. estoy, lo estoy leyendo ahorita. Bueno, ya casi voy como a medio camino. Y me llamó tanto la atención cómo es que Edward Snowden y yo tenemos tantas cosas en común. Desde el año que nació, hasta cómo creció lo que fue el uso de computadoras desde joven, cosas que hacía, un gusto por la cultura japonesa que compartimos él y yo. O sea, y se me hizo tan interesante, pero esa persona jamás iba a poder hacer lo que yo hago y yo jamás podría hacer lo que él hace bajo nuestras condiciones actuales. Él tuvo una serie de eventos que lo llevó a ser donde está. Yo tuve una serie de eventos que me llevó a donde estoy. Y cruzarnos es imposible. Pero, pero esto es lo que hace que las culturas realmente ah, generen un tipo de personas de todo tipo de gustos y de todo tipo de sabores y colores, ahora sí, ¿no? Mira, y por ejemplo, voy a poner el caso, el análisis del caso de la tecnología que yo estoy proponiendo. Y el caso, cómo yo lo evalué en mi propuesta de valor, que creo que debe ser algo muy tangible para que la gente entienda que no solo puede ser multicultural, puede ser diversa, puede ser una propuesta de valor eh, para, 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 para un cierto tipo de nicho, pero que tenga un alcance significativo. Una, por ejemplo, el entendimiento de la comunidad. ¿Qué es lo que necesita la comunidad? Mi comunidad. Entender la tecnología. Mm, Y cómo empezar a utilizar la biotecnología en su vida regular. Número dos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo alcanzan? O por qué lo usan, pero no lo usan para lo correcto? Primero porque es un punto de que este tipo de dispositivos que están en la propuesta de mercado lo utilicen como un, este, un producto de estatus, no lo utilizan realmente para lo que lo necesitan. ujú, El tercero de las personas que no lo usan es porque no tienen la capacidad adquisitiva para comprarlo. Entonces, llegar a un precio que sea justo para la comunidad y que tengan el average ticket para comprarlo. ujú, Y el otro punto más, uno de los puntos que yo también lo vivo, soy inmigrante, tengo toda mi familia afuera. ¿Cómo puedo yo tener control o saber?
la calidad de vida que tiene mi familia, o mi mamá, mi papá, mis hermanos, porque independientemente que yo pueda hablar hoy en día por teléfono con ellos o pueda hacer un FaceTime, no estoy en su cuerpo para entender cómo está su calidad de sueño, su ritmo cardíaco, su tensión arterial, etcétera, etcétera. Pero con esto sí. Ujú, Y esa fue una de las funcionalidades, una función que nosotros pusimos, que es poder cuidar a un tercero fuera en cualquier parte del mundo. ujú. Entonces, este ejemplo es súper tangible para que cualquier persona pueda entender de que puede hacer una propuesta de valor multicultural, objetiva, pero a un nicho específico. Sí, sí. Entonces, Richard, yo creo que tú y yo estamos en la misma sintonía en cuanto a esto de lo que es esta muchacha de Kendall Jenner. Regreso a cómo iniciamos la plática. Creo que fue genio, fue una muy buena estrategia y pues ahora sí yo creo que aprender, hay que aprender de ella. Mira, como dicen en el albur de marketing, eso fue un golazo, Sí. bro. Un golazo, un golazo. Primero fue totalmente muy estudiado. Estas niñas para tener toda esa industria que tienen detrás de ellos, billonaria, no estamos hablando de millones, de B, con B Mm, larga. De marketing tienen unas estrategias de marketing súper agresivos, súper inteligentes. So, debemos de ponernos en contexto y poder poner también en esta conversación, sin manera de ofender a nadie ni que se sientan aludidos, de que esa opinión negativa que pueda estar dando la persona que está ujú, haciéndola realmente es un iluso, sí, porque no entiende lo que hicieron con esta sí, propuesta, que eso es lo que ellos querían. sí, están jugando el juego de ellos. Exactamente. Y aparte de todo esto, creo que también hay algo de hipocresía, ya sea intencional o no intencional, pero hay algo de hipocresía ahí, porque también lo que comenté al inicio, ¿no? Nosotros celebramos el 4 de julio, celebramos lo que es el Día de la Independencia con los americanos, estamos contentos Eh, cuando ellos celebran con Thanksgiving, nosotros Thanksgiving. Thanksgiving, que es, Thanksgiving es el ejemplo más grande de todo, bro. Sí, 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 también. Y ahora que estas personas regresen y digan, no, pues es que yo no celebro nada de eso. Ok, está bien. Pero ¿estás hablando el idioma? Eso no es parte de tu cultura, ¿no? El idioma, o sí es parte o sí se habla, también se habla inglés en México. Hablan inglés en México, pero no es el idioma oficial, entonces no es parte de la cultura. Entonces creo que hay cierto nivel de hipocresía y también hay sin el afán de ofender a nadie. Pero yo creo que sí deberían antes de aventar los comentarios, porque hoy en día aventar un comentario por internet es demasiado fácil, deberían de sentarse, pensar las cosas un poco y decir, no, yo también hago ciertas cosas de estas, mejor ni le comento nada y ya. Y hermano, esto hay que entenderlo. Y yo, hoy en día que vivo de la parte East, bueno, en Florida lo pude captar también. Por ejemplo, el americano regular o el mexicano como tal, tú empiezas a entender que por lo menos en la cultura del West, em, la Florida ha adaptado muchísimas cosas caribeñas y de Ujú, Latinoamérica. Y el mismo americano que va al West adapta la sí, cultura y empieza a sentirse identificado. ujú, Y de este lado del East Coast, tenemos que entender que al final era la misma nación, bro. sí, Es el mismo territorio, la misma geografía, la misma comida, y se adaptan y se integran muy sí, orgánicamente, inconscientemente. todos bajo Entonces, la misma bandera. todo bajo la misma bandera. Entonces, creo que sería hipócrita decir que eh, si hubiese salido con un tema de que no, soy mexicano o lo que sea, pues no existiría, tal vez sí existiría una polémica un poquito más complicada. Pero si hablamos y lo ponemos en contexto con otros tipos de negocios como la música, como, como el arte, el teatro, la Ujú, pintura,
pues todos seríamos, o todos los artistas y todos los cantantes serían hipócritas y se estarían adueñando de Sí. culturas. Porque vemos salvadoreños cantando salsa, Ujú. conocemos colombianos cantando reggaetón, etcétera, El etcétera, ¿verdad? rap, Entonces, el rap, sí, exactamente. Entonces seríamos muy egoístas e inocentes que no vayan a existir este tipo de propuestas. exacto. Bueno, Richard, creo que estuvo muy bien todos los comentarios. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias por darnos de tu punto de vista, tu opinión al respecto a este tema. Creo que es importante permitir a otras personas explorar nuestras culturas, no ser tan cerrados, ser más abiertos y ser un poquito más tolerantes de lo que hacen otras. Tolerante, esa es la palabra, Sí, hermano, ser tolerante tolerancia. de lo que hacen otras personas. Esta muchacha está haciendo esto por negocio. No lo veo como mal, aunque yo no tomo licor. En mi opinión, y creo que nadie debería tomar licor, pero esa es una opinión personal. Am, entonces, eso es, al fin de cuentas, es un negocio, lo está manejando como un negocio, hizo su publicidad, para mí, golazo, como lo comentaste tú, lo hizo muy bien. Y ahora todos los que estén ahí criticándola, creo que solamente lo que están haciendo es ayudarle a su propósito, que es darle publicidad a su tequila. Entonces, Richard, ¿algún otro comentario para ya darle cierre a este episodio? No, pues, como siempre agradeciéndote por la oportunidad y me encanta tener estas conversaciones contigo porque siempre me pone en contexto a entender que hay mucha similitud o personas que piensan igual que yo, o hay conversaciones muy interesantes, Ujú, ¿no? Mi último, igual que tú, el último comentario, una de las cosas que hoy en día en la humanidad y en la política, y especialmente en este país, están solicitando y están tirando como bandera política y bandera de nueva generación, es eso, tener tolerancia. Y cuando hablamos de tolerancia, no es que tú faltes mis respetos o yo te falte respeto para que ser ujú, tolerante, sino creo que es tener sentido común sí, y, y, y respetar tu propuesta y verla de una manera no ofensiva. ujú, Y creo que en estos días estamos muy influenciados por todos estos movimientos que hacen que personas que están muy reprimidas tomen esto como bandera de batalla para sacar comentarios como sí. estos. Es bastante triste que hagan eso, pero sí, estoy de acuerdo. Hay que ser más tolerantes, hay que pensar las cosas un poco mejor antes de actuar. Como dicen, tenemos una boca y tenemos los oídos para escuchar más y hablar menos. Entonces, bueno, con esto los dejo. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Nuevamente le invito a la audiencia que se unan a este movimiento, es decir, los invito a que sigan escuchando este podcast para que sean una mejor persona, mejor en su vida, salgan adelante. Comuníquense conmigo al +1-334-568-8845. Díganme qué les gusta, qué no les gusta, qué les funciona y qué no les funciona de este podcast. También los invito a que revisen el reloj de Richard, ah, al Watch Fit, es que es un reloj smart, un reloj inteligente. Voy a poner el vínculo para su sitio web en la descripción de este episodio y por mientras, que Dios los bendiga y hasta la próxima.